Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Teniendo en cuenta que es una época de grandes necesidades de dinero, te vamos a contar cuáles son los bancos con los préstamos personales más convenientes. Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión disponibles en el mercado local. Y en el último bloque vamos a dialogar con José Luis Espert para analizar lo que puede traer en materia económica el 2015, qué podemos esperar en este año que está a punto de comenzar. Quédate con nosotros, tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y a responder a todas tus consultas. Muy bien, ya estamos aquí con Yamila Escala y nuevamente con Julián Siri. Julián hoy nos va a brindar algunas recomendaciones de inversión, como hacemos siempre, para todas las personas que están buscando qué hacer con su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar una vez más aquí. Vamos a arrancar con las noticias que ha dejado la última semana y vamos a comenzar con información de seguros, porque la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires anunció la semana pasada que ya no será necesario circular con la credencial del seguro del auto. Bastará con una imagen digital de la póliza. Yamila amplía este tema. Imagen que puede ser llevada en el smartphone, en el teléfono, y de esa manera acreditar que uno tiene en vigencia el seguro. A ver, puede ser llevado de esa manera, pero hay que estar al día, porque esa es la forma que tienen los agentes de tránsito de controlar. Eso sí, lo van a tener que aceptar el formato digital. Puede estar en un mail, puede estar directamente para ser mostrado en la pantalla del teléfono celular. Esto tiene que ver con la revolución de los smartphones, con ayornarse en realidad a la tecnología y hacer que el seguro sea siempre, o sea, que ir a favor de lo que es el acceso de la gente al seguro y el manejo sencillo de estas cuestiones. Es ley, sí, que el asegurado esté al día con sus pagos. Hay multas de entre 600 y 2.500 pesos según la situación de cada uno. El auto es retenido, pero uno, si cumple, tiene esta opción. También figura en formato PDF y se puede descargar de internet. Según su compañía, consúltelo, es una opción más. Recordemos que hay que cumplir con el seguro, que es muy importante, y que aún hoy en la Ciudad de Buenos Aires circulan muchos autos, en comparación, un porcentaje chico, pero que son muchos al día de hoy, sin su seguro automotor. Es importante, ¿no?, que se vayan así incorporando a las nuevas tecnologías, porque al final, digamos, si uno pudiera contratar el seguro por internet, pero después tiene que andar con la póliza original, auténtica, entonces el beneficio que uno tiene justamente por las nuevas tecnologías se fumaría, ¿no? Bueno, el seguro lo que tiene que hacer es acercarse cada vez más a la gente y de esa manera que se genere un círculo virtuoso en torno a la posibilidad de estar asegurado, de demostrar que uno está asegurado, de fortalecer todas las herramientas que tienen que ver también con el correcto uso de los servicios, pero también del tránsito, ir a favor de esa cuestión que es la seguridad de todos. Muy bueno, perfecto. Vamos a abrir la sección destinada a brindar recomendaciones a todas aquellas personas que están viendo qué hacer con su dinero, pero hoy justamente vamos a, como me gusta siempre, como me parece mucho mejor a mí, con la participación de ustedes, con la participación de ustedes a través de los llamados que hicieron, a través de las comunicaciones, por ejemplo, a través del Facebook de Café Financiero. Por ejemplo, se comunicó Gerardo con nosotros, que quiere saber en qué se puede invertir que sea parecido al plazo fijo, Julián. Bien, para Gerardo realmente es una pregunta con una respuesta un poco difícil en términos más que nada de lo que es riesgo. Si únicamente está dispuesto a aceptar el riesgo equivalente al de un plazo fijo, la respuesta, tanto en términos de costos de transacción como de rentabilidad, creo que no hay nada que lo equipare. Uno, lógicamente, podría decir, por ejemplo, el dólar físico, independientemente de la manera en la cual se haga del mismo, ha mostrado tener fluctuaciones y una volatilidad mucho más alta que, bueno,
sí, de por sí mucho más alta de lo que es el plazo Bueno, fijo. es cierto que un escenario como el actual, en el que uno puede asegurar que en el largo plazo el dólar va a seguir a la inflación y el plazo fijo va por debajo de la inflación, es cierto, digamos, que... Exactamente, Por eso pero... también eso es lo que explica el cepo cambiario, ¿no? De alguna manera. Exacto, pero también hay que tener en cuenta, agregar al cóctel, lo que es la aversión al riesgo del inversor. Si no tiene tolerancia a movimientos porque su referencia es el plazo fijo, bueno, es una de movimientos un poco bruscos, creo que sí es una buena alternativa que no solo va a dar el rendimiento del plazo fijo, lo más probable es que dé un rendimiento más alto en el mediano plazo, entendiéndose un año vista. El tema es, de nuevo, O más también, ¿cuál ¿no? es su tiempo de espera específicamente? Tal cual. Bueno, buenísimo. Seguimos con la pregunta de Elías también, que se comunica con nosotros a través del Facebook de Café Financiero. Y Elías es más específico en su pregunta. Justamente quiere saber si conviene seguir comprando RO 15, se está refiriendo ya al BOD en 2015, ¿no? Sí. Y me imagino que también la referencia tiene que ver con el intento fallido, ¿no?, del canje que procuró realizar el gobierno hace algunos días, ¿no? Bien, sí, la respuesta a eso está en dos variables. Primero, si bien no importa porque ya es pasado, la realidad es que en el último mes ha caído en precio casi 20% en pesos. Con lo cual, eso, sumado también a una caída del dólar, abarató los costos y dado que es un bono de muy corto plazo, vence en octubre del 2015, a un tipo de cambio, hoy en día se está tomando el de dólar bolsa, por ejemplo, 11,80, está dando una TIR de 18% en dólares. 18% en dólares. En dólares, comprando del dólar a 11,80 aproximadamente. No hay ninguna otra alternativa a tan corto plazo que dé esa rentabilidad. Me parece que es interesante. Lo único que tiene que preguntarse, y esto ya es a nivel personal, si efectivamente cree que el pago se va a realizar. Yo personalmente creo que no existe riesgo, no está comprometido el pago de ese bono y es una excelente inversión de muy corto plazo. Bueno, así interpretó el ministro de Economía justamente la renuencia del público a participar en el canje, ¿no? Sí, sin embargo eso tiene una contradicción porque si eso hubiese sido el caso, también le hubiesen dado más de 250 o 280 millones de dólares como fue. Muy bien, bueno, vamos a continuar ahora con la información prometida en el primer bloque. Vamos a contarles cuáles son los bancos con los préstamos personales más convenientes del mercado. La necesidad de dinero y la posibilidad de hacerse de él. ¿Cómo? A través de los préstamos personales. Las distintas entidades nos dan esta opción, claro, a un plazo, a una tasa y por ende a una cuota mensual que difiere. Y que es interesante saber cuál conviene. Como siempre y a través de la investigación, nosotros les vamos a presentar en primer lugar cuáles son las tasas, en realidad, bueno, de hecho las cuotas más bajas del mercado, para que de esta manera usted sepa y evalúe. ¿Por qué? Porque hay una relación cuota-ingreso, ¿sí?, que exigen las compañías, bueno, particularmente los bancos o las entidades financieras, para poder uno acceder a determinada cantidad de dinero. Ahora bien, si esa cuota que uno paga es menor, entonces el monto, ¿sí?, a mayor plazo puede ser un poco mayor. De esta manera, entonces, hacerse de más plata. Entonces, arrancamos con las cuotas más bajas del mercado en este momento. Banco Provincia, con una tasa variable, un costo de 35 pesos por mes cada 1000, desde ya. El Banco Ciudad con 38 pesos, Nación 44, Credit Corp 45 y ICBC 45 también pesos por cada 1000, recordemos. Galicia, tasa fija, atención, y Macro también en 47 los dos. Para el hipotecario 48, 53 para el Santander Río y Francés, tasa fija de 55. ¿Por qué todos estos tasas fijas? Bueno, de los más bajos, los más altos, y es porque la cuota no cambia. Si vamos a 12 meses, ¿sí?, para poder cancelarlo en un año, y por cada 1000 tenemos en el Ciudad con tasa variable 103, 105 Provincia, Credit Corp 106, 107 Nación, hipotecario 108. Los de tasa variable también, el ICBC 109, pero también en 109 y con tasa fija el Banco Macro, Galicia 110, Santander 113, Francés 114, recordemos de nuevo, por cada 1000. Las opciones que ustedes tienen para hacerse de un préstamo personal, estando muy atentos a cuánto tendrán que pagar por mes y en qué plazo les conviene hacerlo. Información muy importante, en esta época de grandes necesidades de dinero, con las fiestas y con las vacaciones que están cada vez más cerca. De esta manera cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a continuar con más información para vos.
Estamos, como siempre, acá en este espacio nos está esperando Carolina Suárez para responder a todas tus consultas hoy relacionadas con temas generales del consumidor. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo andás? Todo bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Antes de hablar con Carolina, vamos a responderte, como hacemos siempre, una consulta sobre el estado de los bancos. Tenemos en este caso la de Camila sobre el VPN. El agente financiero de la provincia de Neuquén. Vemos los números en pantalla. Tenemos un patrimonio de 369 millones de pesos para el VPN, depósitos por 3.821 millones, resultados positivos 75 millones, indicadores de solvencia y de liquidez positivos, en buena sintonía, cara sonriente para este banco. Muy bueno, Carolina, vamos a empezar con las consultas. Vamos a empezar con Alfredo, que ha tenido una situación muy desafortunada, ¿no? Porque tuvo durante 3 meses y medio su televisor en el servicio técnico autorizado y ahí no se acabó el tema, ¿no? Porque lo llamaron el otro día y le dijeron que se lo van a devolver porque no tiene arreglo. Le explican que el fabricante no les envía los repuestos necesarios para la reparación. Cuenta Alfredo que viene comunicándose con este último, ¿no? Con el fabricante, pero todavía no logró solucionar el tema. Quiere saber qué puede hacer. Como decías, lamentablemente Alfredo no es la única persona que padece este tipo de inconvenientes, porque cuando va al servicio técnico lo que le dicen es que no es responsabilidad del servicio técnico, que es por una cuestión de importaciones. No queda claro acá tampoco, digamos, Alfredo no lo explica si él está, todavía goza de la garantía, ¿no? Claro, de todas maneras, recordemos que existe el mínimo para productos nuevos, una garantía de 6 meses, pero esta se puede extender según el fabricante. Algunos lo hacen hasta los 2 años. En el caso, aunque no estuviera fuera de la garantía, también puede reclamar. Entonces existe lo que se llama incumplimiento contractual de las partes, porque tanto el fabricante como el vendedor tienen que responder sobre ese bien. Él puede ir a, no importa... Están obligados a proveerle el servicio técnico, a proveerle los repuestos para resolver, digamos, para arreglar su televisor. Exactamente, es muy importante lo que acabas de consultar. Una cosa es la garantía, el plazo de garantía. Otra muy distinta es lo que corresponde al servicio técnico y la obligación de que cuenten con los repuestos necesarios. Entonces, cuando él se acerque, por más que no esté dentro de la garantía, puede solicitar que le cumplan con el cumplimiento contractual, que es el artículo 10. Eso igual, Carolina, seguro que deben argumentar que no están entrando los repuestos por las restricciones a las importaciones. Seguramente, ¿no? Es lo más común porque es lo que escuchamos todo el tiempo. Lo que le recomendamos es primero, por supuesto, conocer si está dentro o no de la garantía, para lo cual, si está, directamente tiene que solicitarla. Si no, digamos, si le dijeran que por una cuestión de repuestos no le pueden solucionar el inconveniente que tiene con este producto en particular, le tienen que dar otro igual, de las mismas características. De lo contrario, tiene que hacer la denuncia en defensa del consumidor, en el área que le corresponda a ciudad, municipio o nación. Muy bien, perfecto. Y de esa manera debería resolver el asunto. Totalmente. Muy bien, bueno, rápidamente vamos a contestarle a Martín también, que hace unos años sacó un préstamo y, como se quedó sin trabajo, explica, no pudo terminar de pagarlo. El otro día le dijeron que después de unos años se puede pedir el libre deuda y nos pregunta si esto es así. Claro, en realidad hay una confusión de términos. Pero no sé qué significa el libre de deuda en el caso de un préstamo, ¿no? Exacto, no. El libre de deuda se solicita cuando uno, si pagó todo el préstamo, aunque se haya retrasado en el tiempo, lo haga. Entonces, lo que él tendría que, si pagó la deuda, sí puede solicitar un libre de deuda, pero en el caso que él menciona, no. La deuda la mantiene aunque hayan pasado los años que hayan pasado. Lo que tiene que hacer en este caso es, si la paga, para que quienes nos están viendo en este momento, solicitar al registro que le conocemos como Veraz u otros, que lo eliminen. Eso recordemos que son 2 años si pagó. En el caso de que no hayan pagado, puede prescribir a los 5 años. Pero eso no significa que nos quiten del Veraz que no tengamos la deuda. La deuda va a continuar por el plazo que se haya determinado. De todas maneras, sí lo deberían sacar del Veraz, eso es así. Si pasado los 5 años, sí. Sí, pasado el plazo de 5 años, lo pueden eliminar del registro del Veraz. ¿Está obligado Veraz a sacarlo de ahí? Exactamente. Si uno puede solicitar que eliminen la información por la Ley de Protección de Datos Personales. Eso lo puede hacer a través de una carta documento o una simple carta acercándose a las oficinas de Veraz. Bueno, un dato importante, no sé si es algo muy conocido eso. No, lo pueden hacer y también recuerden que antes de los 2 años, aunque sí haya pagado y pueda demostrar que pagó la deuda, va a seguir apareciendo en el Veraz con una leyenda que aclara que ya no es deudor. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar este bloque respondiendo a una última consulta, como hacemos siempre, sobre el estado de una compañía de seguros.
Corina, nos consultaste sobre Mercantil Andina. Acá están los números: 1.930 millones de pesos como activo, pasivo 1.715 millones, patrimonio 214 millones de pesos, resultado positivo 48 millones, primas 524 millones, se informa 2.208 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, acá está, @Café Financiero en Twitter, también en Facebook como Café Financiero. Nos escriben, les respondemos. Bueno, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con José Luis Espert. Bueno, ya estamos aquí con la compañía de José Luis Espert para analizar cómo puede ser el 2015 en materia económica. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Gracias están? por venir. Por favor, placer. Bueno, José Luis, ¿cuáles son tus expectativas para este año que está a punto de comenzar? ¿Cuáles crees que van a ser las características distintivas del 2015 en materia económica? Mira, si vos me decís la actividad económica, creo que va a parecerse a la que tenemos hoy. O sea, creo que vamos a estar cayendo cerca del 4% el año que viene. Un 4% más además de lo que caímos este año. Sí, sí. Cuando digo hoy, es cuarto trimestre del año 2014, ¿no? Porque el promedio de los 12 meses, la economía está cayendo mucho menos que 4%. El promedio de los 12 meses está cayendo 2,5%, pero esta última parte del año está cayendo más de lo que cae en promedio. Básicamente te diría como consecuencia del efecto negativo que tuvo el default. El default afectó mucho la actividad económica de la última parte del año, producto que afectó mucho las expectativas. Así que si me decís, desde el punto de vista de la actividad económica, creo que vamos a estar con una caída cercana a la de hoy de 4%. O sea, cayendo más para todo el que el 2015. promedio. Para todo 2015. Si me decís la inflación, ahí te diría que ya depende de algunas otras cosas. En la actividad económica, yo te diría, para mí el pronóstico anda ahí. Y hablando del nivel de actividad, ¿crees que va a estar sujeto a este pronóstico que haces a lo que suceda con las negociaciones con los fondos buitre, a lo que pueda conseguir el financiamiento del gobierno? ¿O crees, digamos, que invariablemente esa va a ser más o menos la cifra, un poco más, un poco menos de actividad? Yo creo que invariablemente la actividad económica va a tener esa caída. Si hubiera finalmente una salida del default, yo creo que los dólares entrarían a cuentagotas. O sea, no me parece que cambie el amperímetro de 2015 la salida del default. Obviamente, si pensamos a mediano plazo, es muy importante salir del default. En cuanto a la inflación, ahí yo te diría, depende cabalmente si el gobierno sigue con esta política de financiamiento del fisco de los últimos meses, que fue un cambio dramático respecto de lo que venía ocurriendo. Hasta mediados de 2014, te diría, el fisco se venía financiando con reservas y con emisión. Por eso es que teníamos una brecha alta y pérdida de reservas. Pero el gobierno decidió cambiar de manera drástica a partir del default, te diría. En lugar de financiarlo con emisión monetaria, por la caída de la demanda de dinero que había, el gobierno empezó a financiarlo con deuda, y eso aplanchó el crecimiento de la cantidad de dinero y eso planchó la aceleración de precios. Así que estamos terminando el año con una inflación de casi el 40%, pero si vos anualizás los datos de los últimos 20 días, estás en 25-26%, anualizándolo. O sea, que si crees que si el gobierno mantiene esta política de financiamiento del déficit, entonces la inflación podría acercarse más al 25 que al 40. Sí, ponele un 30% durante el año 2015, si el gobierno se banca la recesión en año electoral que implica esta política de financiamiento del fisco, que es solo deuda interna. Ahora estamos hablando, ¿no?, de un déficit este año del 5,5% del PBI. Nación solo, ¿no? Claro, un déficit que podría ser el año que viene mayor que sí. esto. ¿Crees que el gobierno puede llegar a financiar ese volumen de déficit con emisión voluntaria? Con deuda, digamos, tomada por los inversores locales, por tal vez bancos. ¿Crees que alcanza, digamos? Bancándose una recesión como la que te digo, o a lo mejor peor, es probable. Yo creo que hay que apostar una ficha a que el gobierno intente lo que el viernes dijo el presidente del Banco Central, que es que ellos ven una normalización con el tiempo del cepo. Yo no creo que vaya a eliminarse el cepo, pero a lo mejor la jugada de patinarse algunas reservas, algunos miles de millones de dólares en reservas, pensando en un año electoral para que Scioli tenga chance, yo no lo descartaría eso. ¿Eso qué haría? A lo mejor
perdés más reservas que durante 2014, que no estás perdiendo reservas en los hechos, con una caída de la actividad. Ganando, ¿no? ¿Cómo? En el balance o empatados, o sea. Sí, ahí, estás en cero, estás con la misma reserva que 2014. En cambio, 2015 a lo mejor, para no generar tanta recesión con esta política de financiamiento del fisco en base a la deuda interna, te patinas algunas reservas para que Scioli llegue con un poco más de aire a la primera vuelta o segunda vuelta, no sé hoy, ¿no? Y en el frente externo, ¿no te preocupa que esto que ocurrió en el petróleo sea un punto de partida para el resto de los commodities, especialmente otros que impactarían de lleno a Argentina como los granos? Hay que recordar que petróleo cayó 47% casi en el año, mientras que la soja solamente acumula un 20%. Sí. Sí, le faltaría el doble de lo que cayó hasta ahora, el 20%, porque la soja primerió un poco la caída que está teniendo el petróleo hoy, que es por un tema también que tiene que ver con la suba del dólar en el mundo, pero también tiene que ver con cuestiones más estructurales del mundo del petróleo. Sí, puede ser. Puede ser. Con un me preocupa eso, obviamente, ¿no? O sea, el contexto, digamos, o sea, la caída del 4% es con una soja en los niveles actuales. Sí. O sea, si el escenario internacional es más desfavorable, podría haber una caída más fuerte de acuerdo a tu previsión. Sí, sí. Yo te diría, desde el punto de vista conceptual, para irme más arriba de lo que estamos hablando, creo que ya le hemos tocado otra vez a esto, pero en algún lugar lo que está pasando que hay una cosa que está cruzando la economía argentina hoy, que vos tenés un problema de índole real muy fuerte, con todo lo delicado que es el problema de financiamiento del fisco, la restricción presupuestaria, cómo se financia este déficit. Vos tenés un problema real que es un gasto público que la sociedad no lo puede pagar porque la presión impositiva que conlleva ese gasto público y la inflación que genera ese gasto público, que genera déficit, a la sociedad le cuesta llegar a fin de mes, no invierten las empresas, cierran las empresas, echan gente. Acá tenés un problema de índole real, que te lleva también a un problema de cortísimo plazo siempre que es un fisco exhausto para financiarse. Yo creo que hasta que no logres poner el gasto público otra vez en niveles pagables, vamos a andar discutiendo esto todos los días. Yendo también a algo tangible pero más cuantificable que mencionamos en el programa pasado, con respecto a esta regulación del Banco Central que obliga a los bancos a prestar 6,5% de sus depósitos privados no financieros a micropymes y medianas empresas. ¿Lo ves como algo preocupante en el corto plazo o...? Mira, a ver, yo, digamos, rechazo desde el punto de vista filosófico conceptual un Banco Central que anda dirigiendo el crédito, cuando para evitar una caída de reserva tiene que andar poniendo como reservas monedas que no son reservas como el yuan chino, ¿no? Yo diría, los bancos deberían poder prestar a quien quieran y a la tasa que quieran, pero todavía no es lo suficientemente relevante el espíritu de esta norma como para decir esto se va a extender mucho más. Puede ser que algo más haya, pero no tengo una preocupación, digamos, de decir va a haber claro crédito dirigido a escala gigantesca durante el año 2015. Creo que va a seguir siendo chico todavía el monto. Muy bien. ¿Cuáles son, José Luis, tus expectativas en términos de nivel de desempleo, en términos de salario real para el 2015, ¿no? Mira, la economía ya empezó a tener caída de los salarios reales a fin de 2013, todo 2014 tuvimos caída de salarios reales y 2015 creo que va a seguir la caída de salarios reales. Pero de todas formas, me parece que Argentina ha comenzado una corrección. Si vos estás previendo una inflación del 25, seguramente los salarios no van a bajar del 30, digamos. Así que hasta no, por yo ahí estoy previendo 25, cuidado, dije. Hoy anualizada es 25, si se bancan una recesión igual que la de hoy, que es peor que la del 2014 en promedio, puede ser 25. ¿Pero cuál es el escenario más probable para vos en términos de inflación? Yo creo que vamos a estar arriba de 30, porque creo que algo van a aflojar y algo van a tener que devaluar. O sea que en ese caso sí habría una caída. Sí, yo creo que los salarios reales van a seguir cayendo. ¿Y el nivel de desempleo? ¿Crees que yo creo que vamos a destruir empleo en el año que viene. Creo que un puntito más de desempleo como mínimo vamos a tener. ¿Cuál es tu previsión real de desempleo, no? Porque uno imagina el 7,5 no es una estimación real, que estamos por ahí en el 8,5, 9%. Al desempleo creo que, digamos, nuestra medición real, o sea, tomando de manera correcta el aumento que viene teniendo la oferta de trabajo, está en 11%, para 12% o 12,5% durante el año 2015. Es una tasa de desempleo importante. Una cifra bastante más importante que la que reconoce el gobierno. Sí. El gobierno está dibujando la tasa de desempleo desde hace rato, porque dibuja la oferta de trabajo, digamos, al poner menos crecimiento en la oferta de trabajo, por cómo se mide el empleo, que es gente que no encuentra trabajo pero que lo busca activamente, ergo tenés menos desempleo porque subestiman eso.
Bueno, José Luis, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Que empieces muy Feliz bien el año. 2015. Feliz año para ustedes y los televidentes también. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vamos entonces con las opiniones de José Luis Espert acerca de cómo puede ser en el 2015 en materia económica. No es el panorama más alentador, pero bueno, es responsabilidad en todo caso de aquellos que manejan la política económica del país. Nos vamos entonces de esta manera. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.